Bienvenidos una noche más a Universidad 7 en un nuevo programa donde vamos a descubrir cómo la Universidad de Córdoba está muy relacionada con el motor. Y para ello tenemos justo esta noche acompañándonos a Francisco Jesús Luna. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos. Vamos a presentarlo porque él es Team Leader del Aula del Motor de la Universidad de Córdoba. Y es que justo comenzaba tan solo hace unos días, desde el 7 de noviembre y se extenderá hasta el próximo 14, una exposición dedicada a la historia del automovilismo en Córdoba, donde alrededor de más de 30 vehículos, tanto históricos como clásicos, van a repasar pues lo que ha sido estos tipos de automóviles en la provincia, que me has comentado algunas cosas fuera de micros increíbles. O sea, yo no tenía ni idea y es lo que vamos a ver aquí en el programa, de cómo un único coche podía ser destinatario de una única función en algunos años atrás. La verdad es que sí, han sido vehículos que han marcado un antes y un después en nuestra provincia y al final todo el trabajo que tiene esto detrás, no solo son coches históricos, sino que intentamos que lo material trascienda a lo cultural y a lo personal de cada uno. Después de unos cuantos días de exposición nos hemos dado cuenta de que hay gente que va y te cuenta historias que ha tenido esos vehículos y esa es un poco nuestra intención. La verdad es que gracias a la colaboración que hemos tenido con los alumnos del grado de Historia hemos sido capaces, hemos hecho posible ese acercamiento entre la historia y la gente, porque al final es lo que buscábamos, ¿no? Que nos diésemos cuenta de que el motor no significa solo tener un vehículo, significa un poquito más. Claro que sí. Cumplís el Aula del Motor 10 años, 10º aniversario. ¿Qué significa para vosotros? Pues cumplir una década de trabajo, dedicación y sobre todo divulgación. Pues significa trabajo, esfuerzo y un orgullo porque al final nosotros en nuestros 10 años hemos cumplido muchas metas, seguimos con ganas de más, de seguir mejorando y de seguir cumpliendo nuevos objetivos. Pero ya te digo, orgullosos de haber sido, por ejemplo, subcampeones del mundo en Motor Student, estar ahora mismo de lleno del proyecto de Fórmula Student, al final es lo que te comento, muy contentos y siguiendo con esa dinámica. Y con esa dinámica, 10 años ya de investigación, como decíamos, queréis celebrarlo de una forma especial y por eso esta inauguración que tuvo lugar el día 7, yo creo que está recibiendo bastantes visitas. Todavía tenemos algunos días más para poder disfrutarla. ¿Cómo está siendo la acogida y sobre todo por qué es querer ver cómo trasciende, como comentaba, esa enseñanza, esa divulgación y la importancia que tiene el motor en la historia de nuestra provincia? Pues la verdad es que sí, como dice, ha tenido un muy buen acogimiento. En este primer fin de semana casi 3.000 personas han podido disfrutar ya la exposición y esperamos que a lo largo de lo que nos queda sigan yendo muchísima gente, ¿no? Bueno, no lo hemos dicho, en el rectorado. Claro, el rectorado de la Universidad de Córdoba a entrada gratuita. Incluso en nuestra página web podéis reservar las visitas guiadas que lo imparten alumnos de historia. La verdad es que merece mucho la pena, pues tiene mucho trabajo atrás. Así que ya te digo, en ese sentido muy bien. Y sí, al final lo que también comenta un poco la importancia de ver qué es lo que significa el motor no solo para nosotros, sino para el ser humano en general, el avance tecnológico que ha habido, el avance social que ha provocado, ¿no? La globalización tan famosa que tenemos, en cierta forma gracias a la tecnología y al motor, aparte igual, y al final nuestra esencia, como hablo del motor, estos vehículos que significaron un antes y un después. Claro que sí. Vamos a hablar de algunos de ellos, de algunas de esas muestras. Lo decíamos al principio del programa, más de 30 vehículos históricos, clásicos, reunidos. Pero esto, ya me comentaba, entre investigación con los historiadores, ¿cómo ha sido esa elección? Pues ha sido complicada porque al final tienes que tener en cuenta que el primer coche que tenemos, el Córdoba número 1, la primera matrícula, fabricado en 1902 y matriculado en 1904. Desde entonces han sido prácticamente 123 años donde todo ha ido cambiando y a lo largo de esos 123 años creemos que hemos escogido las piezas fundamentales
de ese avance, ¿no? Vehículos que pasan por las manos de toda la población española, un 4x4, un 600, son vehículos que todo el mundo se podía costear, a los famosos Packard, que son vehículos muy señoriales, ¿no? Que no todo el mundo se podía permitir, pero oye, al final eran vehículos como el que hoy en día tiene uno de alta gama. Claro. Todo tiene un poquito de historia para cada uno y allí tanto nuestros alumnos de historia como los propios carteles que hemos podido diseñar te lo cuentan perfectamente. Claro, vamos a hablar sobre los coleccionistas, porque claro, estos automóviles no se encuentran o no los tiene todo el mundo en las cocheras de su casa. Claro, mira, nosotros hemos tenido que tener ayuda de varios coleccionistas. Es cierto que una especie de agradecimiento el de Alfonso Ramírez, de todos los coches, ha incluido 12 coches de su colección, o tiene una colección de cerca de 90 o incluso más coches. ¡Qué maravilla! Todos ellos los ha cogido para restaurar, se han restaurado y posteriormente los tiene para su disposición porque él lo dice, yo lo que quiero es que estos coches se disfruten, ¿no? Y también un poco intentar guiarlo por ahí. Entonces lo que tú comentas, eso no lo tiene cualquiera porque además hay que mantenerlo. A día de hoy es muy difícil esas piezas de poder encontrarlas, incluso algunas se hacen a medida y eso cuesta un dinero que, bueno, la gente que le gusta no le pesa, porque al final, oye, yo tengo un coche de revista, por así decirlo, que está perfecto, yo me gasto el dinero en él. Entonces hemos tenido la suerte de que todos los coleccionistas que nos han podido ayudar tienen una muy buena colección, en muy buen estado y han hecho posible esto. Qué bien. Vamos a hablar, porque lo comentabas antes, hay vehículos de 1902, creo que has dicho, es decir, principios del siglo XX, pero hasta los años 80 podemos encontrar pues algunos de ellos. Este recorrido, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado el mundo del motor, pero no solamente del motor, porque al final el motor y la dinámica y la ingeniería cambia, pero el diseño de esos coches. Hay muchísimas diferencias, ¿no? Ver los primeros coches que al final se basaba a lo mejor en lo que era siempre un carro de caballos. Básicamente era lo mismo, el mismo diseño, que se añadía todo el sistema mecánico, iba a la calle. Todo eso en un plazo relativamente corto, para mi forma de ver, cambia entre los 10 o 20 primeros años, con la llegada de Ford, la llegada de las primeras líneas de producción que hubo. Al final los coches iban avanzando, empezaban a modernizarse, empezaban a un poco dentro de lo que cabe o de lo que en aquella época, era seguridad. Empezaba a ver las primeras puertas que realmente cerraban, porque antiguamente los coches no tenían puertas, los cinturones no existieron hasta ya llegados prácticamente finales del siglo XX. Entonces es curioso, ¿no? Porque puedes ver ambas caras, tanto de los primeros inicios con la tecnología prácticamente nula, un solo cilindro, coches que arrancaban con manivela, hasta el avance total con algo muy similar a lo que existe a día de hoy. ¡Qué maravilla! Decías también antes que el grado de Historia también ha formado un papel o ha tenido un papel fundamental en esta exposición. Una exposición que también incluye visitas guiadas. ¿Cómo ha sido lo que aquellos estudiantes del grado de Historia se han sumado a esta iniciativa? Pues mira, todo surge porque en junio, hablando con Rafael Pérez, el coordinador del aula del motor, nos dimos cuenta de que, oye, cumplimos 10 años y esto no puede quedarse solo en un número, había que hacer algo más. Entonces buscamos cuál es la base que tenemos, ¿no? Y nuestra base es el motor, los vehículos, y dijimos, oye, y si hacemos un recorrido a lo largo de toda la historia de estos vehículos, nos dimos cuenta que conocíamos a Ildefonso Ramírez, a gente que tenía todos esos vehículos muy mantenidos y vimos una oportunidad clara. Entonces yo, a través de mi recorrido y de la gente que he conocido, pude dar pie a proponerle a Hugo López, que ha sido el coordinador de historia, alumno del grado, oye, ¿por qué no proponemos unas visitas guiadas, una historia un poquito más profunda, ¿no? Porque siempre hay gente que es muy, le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de historia mucho más específica o más técnica de los coches que no da tiempo a dar en una visita que hace de forma individual. Entonces dijimos, tenemos la oportunidad perfecta de trabajar de forma en equipo
y buscar tanto la historia que tenemos en los vehículos como vehículos que realmente marcaron un antes y un después. Por eso vehículos como la Viajera que te he comentado, pese a que no ha podido venir por sus dimensiones, son un antes y un después para pueblos como Peñarroya. Claro, exige también mucha documentación y un proceso logístico, porque bueno, os han ayudado a traer por esos coleccionistas a una amplia gama de vehículos, pero al final eso tiene sus dificultades, me imagino. ¿No has tenido que ser fácil? No, no ha sido fácil. Al final hay datos que sí que están todo por ordenador y la DGT lo tiene más accesible, pero luego tienes que irte al archivo municipal. Hombre, 1900 no creo que esté la DGT. Claro, con la DGT está todavía un poco, ¿no? Pero sí es cierto que ha sido mucho tiempo. Ha sido también trabajo por parte de todos, porque al final lo que hemos podido crear ha sido un programa de una base de datos con los primeros 7.000, prácticamente las primeras 7.000 matriculaciones que hubo en la provincia, su dueño, su fecha y la matrícula que corresponde, que estamos todavía desarrollándola, porque al final nuestra intención es que crezca, ¿no? Que tengamos una base de datos que se pueda consultar a nivel universitario en toda España y que dé oportunidad a futuras investigaciones, porque creemos que hemos abierto ya como la caja de Pandora en ese aspecto y debe de seguir creciendo como proyecto. Y esa caja de Pandora que habéis abierto, ¿podéis adelantarnos algo? ¿Habéis encontrado anécdotas curiosas de aquellos primeros compradores de vehículos en la provincia? Hay historias muy curiosas en todos los pueblos. Al final hay que tener en cuenta de que desde que comenzaron los vehículos eso fue como un boom que la gente no terminaba de aceptar. Al igual que hoy los vehículos es algo totalmente normalizado, en aquella época no. Los primeros 4 vehículos fue adquiridos por la misma persona. Al final tenía una empresa y buscó, bueno, ¿cómo modernizamos? ¿Cómo lo hacemos que sea todo más sencillo? Y fueron adquiridos en lotes. Eso es algo que se da mucho en aquella época, por lo que nos hemos dado cuenta. Incluso gracias a una revista que hemos encontrado en forma material que estaba un poco abandonada, que encontramos en una colección personal de una persona que nos lo facilitó, nos dimos cuenta de que había un número al mes que publicaba todas las matriculaciones que había habido el mes anterior. El día 1, el día 2 del mes se publicaba 10, 12 o 12 páginas de las matriculaciones que había habido el mes anterior, el lugar de matriculación, la persona, la fecha concreta, algo que también ha ayudado. Y por lo menos fue así hasta la Guerra Civil. Entonces es algo que seguimos desarrollando para poder encontrar datos en esas épocas más convulsas, por así decirlo. Claro, qué maravilla, es que estoy pensando, yo creo que esto es como todo, ¿no?, en la vida. Al final, incluso ahora que estamos con la inteligencia artificial, que la digitalización es el pan de cada día, en un mundo tan globalizado, a nosotros yo creo que también nos pasa un poco y tenemos cierta mentalidad de esos primeros años del siglo XX, porque cuando nos daban, incluso yo creo que todavía hay personas reticentes a coger un vehículo que dices, pues, automático, por ejemplo. Ahí yo conozco de personas de decir, uy, automático no, a mí no me lo cambie. Claro, y claro. a lo mejor es mucho más fácil, porque lo es muchísimo más fácil conducir, pero están acostumbrados a las marchas y es como que no se les puede cambiar. Por ejemplo, relacionado con eso, había en Fera Núñez, conocemos una anécdota de nuestro profesor, porque es de allí, que cuando sabían que había un vehículo, los primeros vehículos, la gente se echaba al suelo y ponía la oreja en la carretera, porque así escuchaban las vibraciones y los sonidos que hacían los vehículos. Y había gente que cuando llegaban cerraban las puertas, porque hacían mucho ruido, porque no querían ese acercamiento, ¿no? De hecho, hubo gente que no quiso nunca tener un coche y nunca lo tuvo, como fue el caso de un alcalde, que si no me equivoco, que me corrija mi compañero de historia, creo que fue en Montalbán. El alcalde se dedicaba a poner multa a todos los coches por el simple hecho de ser coches, porque no quería que hubiese. Entonces, ya te digo, hay muchísimas anécdotas que son interesantes porque te das cuenta de que la gente muchas veces no quería aceptar el hecho de que los coches eran una evolución y se iban a imponer antes o después. Claro que sí. Pues eso, que tenemos un poco a veces la mentalidad de aquellos tiempos. Al final somos personas, ¿no? Claro. Da igual en la época en la que vivamos. También hace
unas horas, porque ha sido tan solo hace una hora. Hemos tenido aquí en el programa de las 7 entrevistando a Alicia Baena, que era docente, era y es docente coordinadora del primer Congreso Mujer, Motor y Formación Profesional. También nos ha contado, tanto en Montilla como aquí en Córdoba y en el rectorado, que vais a tener esa visita. Sí, al final de todo este proyecto hemos colaborado con ella de forma activa, tanto en equipamiento como en conocimientos compartidos, y al final esto es como el culmen de tanto trabajo, ¿no? Después de más de un año, al final este congreso significa que por fin vamos a poder dar luz o visibilidad a todo lo que se ha implantado. Empieza, como bien has dicho, en Montilla, y luego la recibimos aquí por la noche para dar el finalizado el primer día y comenzar así el sábado 15, tanto con la visita a nuestra exposición como diferentes charlas y la visita incluso de Cristina Gutiérrez. Entonces son referentes dentro del motor que, bueno, creo que son importantes. Un motor que está, o el mundo del motor, muy masculinizado. En cierta forma sí, está masculinizado, perdón, porque se entendía de que, bueno, como antiguamente, que la mujer se iba a quedar en casa y iba a salir el hombre. Entonces, el riesgo que supone quizás, ¿no?, es lo que siempre ha hecho que no termine de un poco de encajar. Entonces, creo que proyectos como este ayudan a darse cuenta de que, oye, que esto es un deporte para todos, igual que el que juega al fútbol, que juega al tenis o que juega al pádel. No tiene ningún tipo de sexo, ningún tipo de persona, simplemente que te guste, que lo ames, que creo que es importante en todo deporte, y que lo disfrutes. ¿Hay mujeres dentro del aula del motor? Sí, de hecho este año cada vez somos más, algo que me alegra. Una de mis manos derechas es Alba Velasco, que estudia Derecho y es una de las directoras de Relaciones Públicas. Ella creo que ha significado un antes y un después también en el aula, porque al fin y al cabo da voz y un poco de conocimiento de que, oye, que no tienes ni por qué estudiar mecánica para estar en el aula del motor. Porque ya está en Derecho. Claro, yo de hecho como director tampoco estudio mecánica, o sea, somos un poco una pequeña empresa que necesita más gente aparte de un ingeniero, ¿no? Claro. Entonces, ya te digo, ella como mujer ha hecho que cada vez vengan más. Tenemos ingenieras que han entrado nuevas este año, tenemos gente de otros grados que han entrado también, y un poco para diversificar, ¿no? Porque es importante que tengamos en cuenta que esto es parte de todo, y un proyecto sin mujeres no tiene tampoco sentido. Creo que nos retroalimentamos de forma continua. Por supuesto. Vamos a hablar de esa aula del motor, esos 10 años que lleváis y todos los proyectos que estáis consiguiendo y realizando. Pues son muchos, creo que se me quedaría alguno atrás si te lo dijese todo. Creo que quizás lo más importante es ese Motor Student, que se consiguieron hacer 4, sino 5 motos, 5 ediciones, una de ellas subcampeonas del mundo, que se dice pronto, de sus comienzos. Y ¿Es el mayor logro, podrías decir, que sí, de la década? Posiblemente estos 10 años. Yo creo que nuestro objetivo tiene que ser mejorar ese subcampeonato. Quizás en Motor Student todavía no, porque todavía somos alrededor de 40 alumnos, y sí es verdad que nos gustaría retomarlo en un futuro no muy lejano, pero al final eso requiere tanto tiempo como dinero y, por supuesto, personas. Y ahora mismo estamos centrados en Formula Student, a una competición internacional también. Diseñamos el monoplaza de forma totalmente desde cero, ¿no? Y al final ese es uno de los proyectos muy bonitos que tenemos. Creo que también ha sido un hito porque la complejidad es incluso mayor que un Motor Student, tiene muchísimas más partes, mucho trabajo y, por supuesto, cuesta mucho más dinero. Entonces ya te digo que es uno de los grandes proyectos, igual que los Pandas, que es nuestro fetiche, ¿no?, dentro del aula, los SEAT Marbella, los SEAT Panda. Nosotros nos hemos dedicado durante estos 10 años, todos los años, entre 1 y 2 Pandas se preparan, si es que ya no están preparados, porque lo bueno es que como ya lo tenemos, volverlo un poco a ponerlo al día y poder competir en la Panda Ride, que se compite durante una semana y media aproximadamente en Marruecos, y al final es una especie de Dakar un poco especial porque te dedicas con los SEAT Marbella y SEAT Panda. Pero bueno, es uno de los grandes proyectos que nos gustan y que disfrutamos todos los años. Claro que sí. ¿Cuántos sois en total ahora mismo en el aula del motor? Ahora mismo, si incluía a los profesores que tenemos de coordinadores, somos 35 personas.
Son bastantes. La verdad es que sí, y pese a eso somos relativamente pocos. Hay otro equipo que son 142 personas. Entonces, para ponerlo un poco en comparación, imagínate... Pero claro, si vemos la trayectoria, durante 10 años, al principio, ¿cuántos erais? Yo sé que cuando empezaron eran 6 o 7 personas. Entonces, todo ha ido creciendo. Claro, al final una evolución constante, porque hay que tener en cuenta de que esto es temporal. La gente que viene también se va, termina su carrera, su grado, su máster y tiene que un poco apartarse. Pese a que tenemos la suerte de tener una muy buena red de alumnis, que es como se les conoce, ¿no?, a los alumnos ya egresados, al final tenemos que seguir creciendo, seguir incluyendo gente, y yo lo digo constantemente, yo animo a que el alumnado se incluya en este tipo de proyectos, no solo en los aulas del motor. Existe cerca de 30 aulas de la Universidad de Córdoba y son oportunidades de seguir creciendo en lo que te interesa, lo que te gusta y lo que realmente cada persona puede disfrutar. Entonces, de hecho, no tienes por qué ser ingeniero. Aquí está el motivo. ¿Cuál es el perfil que buscáis? Principalmente un perfil que buscamos siempre es que una persona que realmente esté interesada del proyecto. Creo que es la clave no solo del nuestro, sino de todo. No tienes por qué saber de mecánica, no tienes por qué saber del mundo del motor, simplemente tienes que tener interés, tienes que tener ganas y con eso creo que lo tienes todo, ¿no?, dentro del proyecto. Qué bien. Vamos a hablar y retomamos otra vez la exposición. ¿Cuál sería el más simbólico de todos o tu favorito? Tengo muchos, porque la verdad es que de no conocer ninguno a conocerlos todos te recoge información en sí, pero uno que para mí creo que hace un antes y un después es la llegada de Florida. Es un Renault Florida, no especialmente antiguo, del año 59, pero un coche que a mí me ha enamorado totalmente. Es un coche muy especial porque está muy americanizado por Renault, era el mercado que tenía en un principio, aunque luego se quedó en Europa. Y para mí, sin lugar a dudas, la pieza que más me ha gustado, pese a muchas otras que hay, ¿no?, que tienen más historia. ¿Qué impacto vas a crees que está teniendo, ya me lo has dicho, 3.000 personas solamente en estos poquitos días? Se esperan todavía muchas más, porque los recordamos, hasta el próximo 14 está abierta la exposición en el Rectorado. ¿Qué impacto crees que esta va a tener, no solamente para todos aquellos visitantes que se sumen, ya que lo saben, entrada gratuita, pueden acceder a él cuando quieran, sino para la comunidad universitaria? Pues creo que una oportunidad de darnos cuenta de que la universidad no solo se trata de estudiar, también se trata de diferentes eventos y oportunidades que puede dar, ¿no? Esto es un proyecto que sin la universidad obviamente no sería posible. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La universidad, los estudiantes tienen que ver que, oye, tengo una universidad que me apoya, vamos a sacar proyectos adelante que realmente merezcan la pena, que es lo importante. Que sean proyectos que marquen algo dentro de su grado o dentro de su facultad para seguir creciendo tanto como universidad como alumnado. Y si miramos a futuro, 10 años más, ¿dónde veis el aula del motor? Muy arriba. Yo tengo la expectativa de que estamos en unos años de transición muy bonitos, con muchas oportunidades y donde solo podemos seguir creciendo. Estos 2 últimos años han sido los primeros prototipos de Forma Student y entre este año que yo ya he ido a la competición y el anterior, allí mismo, ¿no?, nos lo han dicho y dice, oye, habéis pegado un salto tecnológico muy alto en apenas unos meses, porque de agosto a agosto, aunque el coche que tenerlo antes son 9, 10 meses lo que tú tienes de margen. Y nos lo han dicho, dice, oye, habéis evolucionado muy bien y ese es nuestro objetivo y nuestro camino a seguir, el avance y la evolución del vehículo hasta poder por lo menos llegar a lo más alto aquí en España y poder salir incluso, ¿no?, como tenemos este año planteado. Qué bien. Tecnológico no solo, porque también hay un arma muy importante dentro de la universidad que es esa sostenibilidad. ¿Cómo trabajáis desde el aula del motor para conseguirla? Pues mira, nosotros dentro del proyecto, es verdad que por la economía, nos mantenemos en combustión. Pese a eso, estamos trabajando y estamos intentando empezar a trabajar con empresas y con grupos de investigación de la propia universidad para la utilización de nuevos materiales más sostenibles y de un impacto medioambiental mucho menor al que se utiliza de forma cotidiana. Al final, nuestro objetivo, ¿para qué? Para que de aquí a quizás a un corto medio plazo podamos pensar en nuevos combustibles muchísimo más medioambientales y buscar siempre eso, la evolución, como has comentado.
Yo no sé si estarán viendo, espero que sí, pero a lo mejor una escudería, tenéis aquí una cantera, desde luego la Universidad de Córdoba, el aula del motor, bastante potente, sin duda alguna. ¿Quién sabe? Quién sabe, al final, de hecho, tenemos compañeros que están estudiando ahora un máster y tienen entrevistas de Mercedes Fórmula 1, McLaren, Ferrari, que ya han terminado su carrera, están en su máster. Al final es una oportunidad. Hay que tener en cuenta de que esto es una actividad que tienes en tu currículum y que te vale para irte a cualquier empresa. Incluso en diferentes eventos que hemos ido, algunos ingenieros nos han hablado y nos han dicho: oye, yo he estado en un equipo de Formula Student o un equipo de tu estilo, y lo han tenido en cuenta en mi entrevista. Entonces, por eso decimos que al final es una oportunidad de seguir creciendo en todos los ámbitos. Claro que sí, oportunidades formativas, no solo, sino también profesional, porque nunca se sabe, desde luego la aula del motor y la Universidad de Córdoba apuestan por la cantera de los estudiantes y totalmente. Además es que lo estáis haciendo realmente bien. 10 años que han transcurrido, pero que vais a velocidad de Fórmula 1, prácticamente. La verdad es que sí, la verdad es que ya por todo lo que hemos comentado a eso, intentar seguir creciendo, coger un poco más de velocidad, ¿no?, de la que tenemos, y al final eso... Ya tenéis metida la sexta. Sí, ya estaba buscando una nueva marcha, totalmente. Pues muchísimas gracias, Francisco Jesús, por estar aquí acompañándonos y abrirnos este mundo tan importante y bonito, sobre todo bonito, que es el motor, y dentro del aula del motor en la Universidad de Córdoba. Gracias a vosotros, y ya digo, creo que es una oportunidad para todos. Los invito totalmente a seguirnos en redes, que estamos muy activos, para que estén pendientes de nuevos procesos de inscripción. O sea que, gracias. Muchísimas gracias, y ya saben, hasta el próximo 14 de este mes está abierta a todo el público, con entrada gratuita, en el Rectorado, la exposición Historia del Automovilismo en Córdoba, donde desde luego no les va a dejar indiferentes. Y nosotros volvemos la semana que viene con más temas y conociendo un poquito más a la Universidad de Córdoba. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene, el miércoles a la misma hora.